El tema se titula Poniendo a Dios primeramente o en primer lugar en mi hogar. Esto es algo muy hermoso, es algo muy positivo, que si el mundo entero hiciéramos caso a lo que Dios dice, hermanos, no estaríamos como estamos. Nada fuese igual, todo fuese diferente. Sin embargo, hermanos, esto no es lo que es la realidad. Jesucristo, Él dijo, si alguno oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si alguno oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, dice la palabra del Señor. Y esa fue más o menos la presentación que hicimos de la lección la semana pasada. Sería algo ilógico para una persona construir, hermanos, sobre la arena. Sabemos que no es el mejor lugar para que nosotros estemos edificando. Pero Jesucristo, hermanos, quería que ellos se llevaran esto de su mente. Qué ilógico sería para una persona gastar su inversión, su tiempo, su dinero construyendo una casa sobre un lugar que no es firme. Eso es algo ridículo, y eso es lo que Cristo quería que la gente al escucharlo pensara. Sin embargo, así de ridículo hoy en día sigue ocurriendo, hermanos, que muchas personas quieren comenzar sus vidas, sus hogares, sus familias, sus matrimonios sin tomar a Dios en cuenta. También eso es muy ridículo. Y porque es muy ridículo, hay muchos fracasos en los matrimonios hoy en día. Poníamos como ejemplo el Salmo 127. Si Jehová no edificare, en vano trabajan los que la construyen. Si Jehová no velare, en vano son los guardas que están en ese lugar rodeando la ciudad. Lo que Dios quiere es que pongamos a Dios primeramente en nuestro corazón. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aún esto tiene que ser válido, pero en mi hogar. Esto no es solamente para los hogares que apenas comienzan, sino también para aquellos que ya tenemos tiempo trabajando en el matrimonio, que en ocasiones todavía tenemos algunos problemas para identificar el éxito. Aquí está una fórmula no dada por el hermano Basilio. Yo todavía en ocasiones tengo problemas en mi matrimonio. En ocasiones Becky y yo nos damos nuestros rounds. No físicamente, pero sí, nos echamos una mirada como que, ¿qué? ¿Por qué dices eso? ¿Verdad? Parece que todavía en ocasiones la armonía no llega del todo. Hermano Elmer, cuando usted tenga la suya, usted va a ver que no todo el día son buenos días, mi amor. En ocasiones, ¿verdad? Porque así nos pasa. Somos seres humanos y somos muy volátiles. Pero va aprendiendo uno. Luego uno va aprendiendo a conocer a su pareja y sabe qué botones apachurrarle y qué botones no, ¿verdad? Dónde respingamos y dónde no. Eso lo sabemos todos los maridos, y también las mujeres saben de nosotros qué botones tocar y qué botones no tocar, para que no ponernos de mal humor. La fórmula de parte de Dios es esta para la familia, para el matrimonio. Aprendan a amar a Dios, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que Dios le dijo al pueblo, le dijo a su pueblo, repíteselas a tu familia. ¿Cuántos hacemos eso? Enseñamos a nuestros hijos de chiquitos, aprendan a amar a Dios con todo su corazón. Les enseñamos otras cosas, pero no se me hace que ese versículo. Después dijo el Señor, ¿cuándo le vas a aprender? ¿Cuándo les vas a enseñar estas cosas? Bueno, cuando estés en el camino, cuando te vayas a acostar, cuando te vayas a levantar, cuando estés en tu casa. Es decir, sé continuo en la enseñanza. Y un consejo más, dijo Dios. Cuídate de no olvidarte de Dios. Y hay muchas familias, hay muchos hogares que se han olvidado de Dios. Y una vez más, aquí tenemos los fracasos que tenemos. El que una familia viva cómodamente, económicamente hablando, no significa que han encontrado la paz. El que una familia viva, hermanos, sin problemas físicos, no significa que sean personas, hermanos, del todo feliz. La felicidad verdadera se encuentra cuando nosotros tenemos una relación con Dios. Cuando tenemos una relación con Dios, entonces hasta lo que pareciera ser mal, no es así.
sino todo lo contrario. Comenzamos a tener nosotros mejorías de paz, de contentamiento, de felicidad. Nos aceptamos como somos, aceptamos a otros como son, en el sentido de congraciar con ellos para poder tener una relación más permanente y duradera. Estos son los consejos. Cuando Israel no los siguió, esos versículos que están abajo, en Jueces 8:34, en Oseas y en Deuteronomio, dan cuenta que Israel se equivocó y Dios los castigó. Matrimonio que no ponga a Dios en su corazón va a sufrir. Va a sufrir. Entonces, todo esto lo vimos la semana pasada. Y por último veíamos tres opciones que Dios nos da para que o tres consejos que Dios nos da para que nosotros criemos a nuestros hijos. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Lo cual implica que hay un camino en que los hijos deben de ser educados. Yo no creo que a Dios le importa tanto que nosotros eduquemos en lo secular a nuestros hijos, que no está mal, que está bien, que nuestros hijos sean profesionales, perfecto. ¿Para qué quiero yo un hijo profesional que no sea un cristiano? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi satisfacción de decir, aquí tengo, mira, mi hijo es un veterinario, es un ingeniero, es un profesor, es un gran médico, pero no tiene a Dios? ¿Llenará su profesión la alegría de mi corazón? Le daré gracias a Dios porque no fue un maleante, no fue un rufián, no fue un malhechor. Le daré gracias a Dios por ello. Pero su alma, si no está con Dios, ¿cómo me voy a dormir tranquilo? Sabiendo que en el día del juicio, mi buen ingeniero, mi buen médico, el excelente médico, no encontrará la misericordia de Dios. ¿Cómo me satisface eso? Nosotros nos llenamos de buenas cosas y decíamos la semana pasada, el problema no es que hagamos cosas buenas, el problema es que nos sobrepoblamos de hacer cosas buenas. Es una manera muy sutil de cómo Satanás trabaja con nosotros, en el trabajo, en las tareas, en las responsabilidades. Por ejemplo, aquí tenemos un hermano que tiene una academia, pero por ejemplo, cuando nosotros también crecíamos, estábamos ayudando criando a nuestros hijos. Llegaba un momento en que se van sus 8 horas a la escuela, las mismas que Becky y yo nos íbamos a trabajar, salíamos de la escuela, los recogíamos y estaban esperándonos para cambiarse, irnos al campo a jugar, a practicar, a los partidos. Veníamos a la casa 7, 8, 9 de la noche, porque practicaban unos, luego practicaba la niña y luego otro, el más chiquito, y ahí estábamos envueltos y se nos iban los días. ¿Quién podía decir que estaba algo mal? Sin embargo, si no dábamos tiempo a Dios, iba a estar mal. Pero procurábamos en todo eso todavía llegar y continuar haciendo nuestras labores como cristianos. Pero ve cómo se puede consumir uno. Y al rato no tenemos tiempo para orar, para visitar, para ir a una serie de predicaciones. Y muchos hasta dejan las iglesias, los cultos de entre semana. Bueno, y aquí están algunos jóvenes, traten de que sus tareas nunca se interpongan para que vengan. Sí, es una clase bíblica la que vienen, pero ustedes han adquirido una responsabilidad de Dios. La reunión del jueves no es menos importante que la reunión del domingo. Entonces, una hora de servicio que vienen no les va a atrasar en todo su trabajo. Traten de darle siempre prioridad a Dios. Y se los digo ahora que están presentes, a ustedes, a nosotros, a los que tenemos todavía un trabajo, los que tienen un trabajo, traten de no interrumpir sus reuniones con el Señor. Nuestra presencia ante el Señor demuestra nuestra fidelidad, las ganas que queremos de estar con Él. Donde Pablo dijo, estoy seguro que ni lo alto ni lo profundo, ni el hambre, ni el frío, ni la desnudez, ni nada me va a separar del amor de Dios. No permitamos ni una amistad, ni una relación haga a Dios a un lado de nuestras vidas.
No permitamos eso. Entonces el segundo punto era el Dios de las plataformas digitales, la cual no pude encontrar. Yo sé que lo hice. El tercero es que a veces, hermanos, hoy en día se menosprecia el diseño que Dios le ha dado a la familia. Cuando Dios habla de un hombre y una mujer teniendo hijos, hoy en día muchos han borrado ese cassette. Hoy en día muchos han dicho que así eso no es el matrimonio. Las familias nuevas no son percibidas como Dios las ha diseñado. Y hay mucha gente joven que ya no cree en la familia de acuerdo al diseño de Dios. A quienes creemos en ese diseño nos van a catalogar de ser fariseos, rigurosos, de ser personas que no cambiamos, son los dinosaurios de este mundo, nunca cambian, siempre siguen con lo tradicional. Eso no es una tradición, este es un mandamiento. Hay que hacer entender a la gente joven, que hay una gran diferencia entre una tradición y un mandamiento. Si fuese una tradición podemos dejarla, pero no es una tradición, es un mandamiento. Y la Biblia, la palabra de Dios permanece para siempre y no ha habido un cambio de parte de Dios. Ya se escribió lo que se iba a escribir, donde diga, para el año 2023 ya la familia no será como la puse. Ahora se permitirán familias homosexuales o se permitirán familias de esta manera. No hay nada en la Escritura que haya cambiado eso. Por lo tanto, sigamos nosotros respetando, hermanos, y valorando el diseño que Dios le ha dado a la familia. Si se debe de proteger el valor de la familia, el pueblo de Dios debe de adoptar familias, su familia, el beneficio del diseño de Dios. Vamos a enseñarle, hermano Jairo, platique con Clarita, con Roberto, hijo, cuando te acerques al momento de escoger, mira lo que dice Dios. Nunca es tarde, hermanos, para estar hablando con nuestros hijos, especialmente antes de que se casen. Miren bien con quién se van a casar. Yo pienso que después, hermanos, de hacer nuestra elección, ¿a quién vamos a servir? ¿A Dios o al mundo? Una segunda, más importante decisión que el hombre tiene que tomar es con quién se va a casar. Porque con quién te vas a casar es para toda la vida. No es para un año ni 6 meses, es para siempre. ¿No cree usted que debe de ser una situación bien delicada? ¿Con quién voy a pasar el resto de mi vida a un lado? Más vale buscarle bien, más vale tomar una decisión, ser inteligente y no como la Llorona, que había mucha gente buena en su pueblo, esa dice la historia. Jóvenes que la querían a esa mujer porque era hermosa, pero a todos los despreciaba, porque ella quería salir adelante de la pobreza, hasta que vino un joven muy rico, pero con un corazón negro, y a ella le vislumbró el dinero y se casó con él, dejando a los demás. Después la llenó de hijos y después la abandonó. Y la historia dice que se fue a ahogar todos sus hijos al río de desprecio. Y luego decía, ay, mis hijos. Esa es la historia de la Llorona. ¿Será cierto? ¿Será mentira? La verdad está ahí. No se fijen en lo exterior. Eso a los meses y a los años se cambia. Nunca se me olvida a mí un dibujo que hizo el hermano Cuitlagua cuando vivía. Él pintó una calavera, así ya ve cómo pinta una calavera y luego los huesos así. Y lo puso lo mejor que pudo, dibujó una mujer muy bonita. Dijo, esta y esta es lo mismo. Pues sí, nomás que una con carne y la otra sin carne, pero por dentro somos todos igual, de huesudos. Entonces nos fijamos mucho en la apariencia, pero por dentro todos somos igual. Busquemos el corazón. Ese que te ayuda, ese que te quiere, ese que te da la mano, ese que ve por ti, si eres mujer. Y si eres hombre, esa mujer que te apoya, esa mujer que te hace caso, esa mujer que te valora.
No que la que brinca arriba de ti, no la que no te hace caso, no la que te desprecia, no la que no hace caso a lo que tú, eso no. A lo mejor es Miss Universo, pero mira cómo tiene su corazón. Bueno, la lección de esta mañana, hermanos, es la siguiente, continuando más o menos con el mismo rubro. Las grietas fundamentales. Cuando una familia, un matrimonio, se ve que tiene grietas profundas. Y cuando hay grietas, hermanos, ¿sabe lo que ocurre, verdad? Un edificio cuando se comienza a llenar de grietas, lo van a demoler o se va a caer por sí mismo. Ya no soporta el peso, se ha agrietado demasiado. Y hay ciertas grietas que funcionan como detonantes, como evidencias de que las cosas no andan bien. Ahora hay muchos edificios restaurados, especialmente en los centros comerciales acá en los viejos pueblos, ¿cómo le llaman? Downtown. Son puros edificios viejísimos, pero bien restauraditos. Así que también nosotros, hermanos, podemos pasar precisamente por lo mismo. Una gran grieta es cuando nos ilusionamos y decimos y nos cruzamos de brazos así, decimos, bueno, en mi vida está todo bien, en mi matrimonio, en mi familia está todo bien. Pero sabemos que eso es solamente una tentativa, eso no es una realidad. Entonces, solamente queremos nosotros aparentar que todo está bien. Hermanos y hermanas, sería bueno que ya quitémonos la careta y enseñémosle al mundo quiénes en verdad somos. Dejemos que las personas vean nuestras debilidades. Dejemos de siempre tener una sonrisa cuando en realidad por dentro estamos llore y llore. Porque con la sonrisa nadie me va a poder ayudar. La gente sí está viendo mi sonrisa. Todo está bien, mira, está riendo. Nos falta un poquito de humildad, humillarnos y decir, hermano, en verdad no la estoy pasando bien. En verdad no me está yendo bien, en verdad no me siento bien. ¿Me pueden ayudar? ¿Pueden orar por mí? Yo necesito ayuda de parte de Dios y de ustedes. Pero para eso se requiere humildad. De otra manera, hermanos, si no lo hacemos, solamente es una ilusión. Y esta es una de las amenazas más sutiles, hermanos, que el enemigo tiene. Hacernos pensar, hermanos, esa ilusión de que Dios es primero en mi vida y en realidad todo lo que he hecho hasta ahora he practicado una religión externa. ¿A qué me refiero cuando hablo de una religión externa? Bueno, dejemos que Jesucristo sea el que nos diga en palabras del Señor. En el Evangelio de Mateo capítulo 15 y versículo 8, el Señor realmente estaba lamentándose de la condición de su pueblo. Y así como el buen cirujano cuando va a extirpar un cáncer, un tumor, tiene que meter el bisturí ahí donde duele para poder extirpar o sacar el tumor que te está haciendo daño. Dice Mateo 15, 7 y 8, hipócritas. Ese era el problema de su pueblo, la hipocresía. ¿Y sabe lo que significa la palabra hipocresía? Poseer una máscara, fingimiento, no ser honesto. Y su pueblo por muchos años trajeron una careta de fingimiento, una careta de que todo estaba bien. Este pueblo, dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, esto es algo terrible que hasta el día de hoy sigue pasando. Personas que de labios hacia afuera invocamos a Dios, no se nos sale, como vulgarmente decimos, el Jesús de nuestra boca. Pareciera ser que siempre estamos con el Señor, pero en la realidad, en la esencia de nuestro ser, no hacemos lo que Dios dice. Estamos muy lejos de querer cumplir la voluntad de Dios.
en mi vida y en mi matrimonio, porque estamos hablando del matrimonio. Estamos hablando de poner a Dios en primer lugar en mi matrimonio, en mi familia. Todo esto va, hermanos, con flechas hacia nosotros, los que somos parte de una familia. Me toca a mí, le toca a mi esposa, a mis hijos, a ustedes. Porque todos, hasta donde yo conozco aquí, con la excepción de nadie, realmente somos parte de una familia. Algunos somos esposos, otras son esposas, otros son hijos, otros son abuelos, otros son padres, pero todos tenemos algo que ver con ese sermón. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Si nosotros no ponemos a Dios primero y estamos practicando una religión externa, Dios lo sabe. Y las grietas pronto se van a hacer muy visibles. Llega el momento en que no se pueden esconder. Y estuvimos engañando a la iglesia. Es más, nos estuvimos engañando nosotros mismos diciendo todo está bien, cuando en realidad nada estaba bien. Aunque la palabra de Dios aquí es dura cuando los llama hipócritas, ese era su problema. A nadie nos gusta que nos llame hipócrita. Suena como insulto. Dijo un niño, es un insulto. Pues sí, pero en este caso era algo apropiado que tenía que oír su pueblo. La pregunta ¿es algo que tengo que oír yo también? Cuando yo hablo de Dios, cuando digo tener una relación con Dios, ¿en verdad la tengo, hermanos? Como persona y en mi familia, busco a Dios en primer lugar. Les repito a mis hijos su palabra. Les he enseñado: amarás a Dios con todo tu corazón. No me olvido de Dios. Lo que Dios dice lo pongo en obra, porque si no, dice la Escritura, le voy a comparar a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Si este sermón no tiene aplicación en nosotros, hermanos, entonces de nada sirve lo que estamos hoy escuchando. Es bueno asistir a las reuniones de la iglesia, a las clases bíblicas, pero eso es solamente un complemento, hermanos. Lo que aquí se enseña, lo que yo les puedo decir en una hora, no es nada. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que en el hogar es donde está la verdadera educación, es donde Dios brilla. El hogar es donde Dios o brilla o está ausente. Aquí todos tenemos cara de piedad. Como les dije la semana pasada, nos sonreímos, nos saludamos. ¿Cómo estás, hermano? Dame una palmadita. Dios te bendiga. Porque estamos rodeados de hermanos y hemos aprendido, aquí así me porto. Pero en casa, ¿sigo pensando de la misma manera como pienso aquí? ¿Soy sonriente, soy amable, hablo de Dios? También debo entender, hermanos, que lo que recibo en la iglesia es solo un complemento. La más grande tarea está en mi hogar. Pablo dice de Timoteo lo siguiente en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 15, por favor, hermanos. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 3, versículo 15, le recuerda a este joven y le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo alaba que Timoteo desde la niñez supo las sagradas escrituras. Mi pregunta es, ¿y quién le enseñó a Timoteo? ¿Dónde Timoteo recibió esa instrucción? Tuvo una madre y tuvo una abuela que se fajaron y dijeron: a este es para el Señor. Y lo empaparon de conocimiento de Dios. Por eso en Hechos, cuando Pablo llega a Derbe,
Todos los hermanos daban buen testimonio ¿de quién? De Timoteo, de ese joven. Porque hubo 2 mujeres en el hogar que pusieron a Dios primero en sus vidas. Y al criar a Timoteo, lo criaron pensando que es un hijo de Dios. Y vino a ser un hijo de Dios. Y se convirtió en un gran aliado, un gran compañero para Pablo. Y sirvió mucho en el reino de Dios. Esa es la clase de hijos que queremos, ¿verdad? Sí, hermano, deje que el mundo produzca para el mundo los médicos que necesitamos, los ingenieros, los profesores, los astronautas. Está bien. Total, Dios los va a poner a nuestro servicio. Vamos a criar hijos para Dios. Les dije la semana pasada, hermanos, ha habido últimamente hermanos que me han llamado, hay una carencia de evangelistas. Y eso sí que es triste. Hay gente que ya no quiere dedicar su vida a hablar de Dios, que eso es lo que significa ser un evangelista. Alguien que quiera llevar el evangelio a hablar de Dios. Pero hay una saturación de profesionales, enfermeras, médicos, ingenieros, arquitectos, doctores, maestros. Está saturado el campo. ¿Predicadores? No hay. ¿Qué estamos buscando? ¿Hacia dónde estamos llevando a nuestros hijos? Es útil tener reglas, hermanos, en el hogar. Muy útil. Que promuevan la buena moral, la ética. Pero hay que entender una cosa. No tendrá ningún peso si no se dan sobre los principios de Dios. Si yo quiero poner reglas en mi casa, que sean conforme a Dios. No reglas de abuso. No reglas de tolerancia. Reglas que vayan conforme a los principios de Dios. Aunque nuestros hijos volteen los ojos, eso es lo que dice Dios y eso es lo que se va a hacer. Hermano, recuerde que cuando uno está creciendo, uno piensa que lo sabe todo. Y pensamos que nuestros padres son arcaicos, son del pasado, que en inglés dicen, they don't belong here. Ya no pertenecen a este mundo, ya vives en tu propio mundo. ¿Sabe por qué reaccionan así? Porque les estamos diciendo, esto es lo que dice Dios. Y quizá ellos no tengan a Dios en su corazón como dicen tenerlo. Y por lo tanto, reaccionan. Así que los principios que nosotros acomodemos, no estoy diciendo que seamos abusivos, tampoco tolerantes, que vayan conforme a lo que Dios dice. Entonces, ilusionarnos pensando que Dios está en mi vida en primer lugar, cuando en realidad no es así, es algo muy peligroso, porque me va a llevar hasta que yo muera pensando eso, y resulta que al final del día no era así. Y vuelvo a recordar lo que dice Mateo 7, cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vea conmigo rápidamente algunos puntos básicos sobre esto, hermano. Las características de un hogar donde Dios es primero. La historia, cuando uno lee la historia de Noé, hermanos, y creo que la mencioné brevemente la semana pasada, es una historia muy conocida. En el mundo en que él vivía, la gente pensaba siempre el mal. Era gente muy corrupta, era gente muy mala, tanto que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre. Y con todo ello, dice la Escritura, que Noé convenció a sus hijos y a sus nueras y a su esposa para subirse al arca. No convenció a nadie más. El mundo que le rodeaba no creyó en lo que él predicó. Pero al menos sí tuvo impacto en su esposa, en sus 3 hijos y en sus 3 nueras. Para mí, yo veo el cumplimiento de Josué. Si yo no puedo impactar a nadie predicando, pero puedo impactar a mi familia que se salve, gloria a Dios. Estaré muy contento.
de que los hijos que Dios me dio, se los regreso a Él, para Él. Aunque el mundo entero que me escuchó predicar no quiso aceptar. Y Noé subió a los suyos al arca. La gente no era, hermano, el mundo en que vio Noé no era bueno. Fíjese que era tan malo que Dios ya se arrepintió de haberlo hecho. Así de malo era. Dice Génesis capítulo 7, versículos 6 y 7. Dos textos que muestran esa ventana que estamos viendo a media luz. Era Noé de 600 años. Cuando Dios le dijo que preparara el arca tenía 500. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. No dice que los obligó, no dijo que los anduvo empujando. Así como Dios le hizo que vinieran los animalitos, ¿verdad? Que es un detalle que olvidamos cuando hablamos de los milagros. Qué casualidad que de repente vienen las parejas ahí donde está Noé, las parejas de animalitos, y vienen la cantidad apropiada. Eso no ocurre, hermanos, no es que Noé era Tarzán y ¡wow! Y venían los animales, no. Dios hizo que los animalitos vinieran, macho y hembra, la cantidad que venían. Si no, se imagina Noé, busque y busque la cebra, y ¿cuándo va a agarrar un venado de esos que corren tan rápido, hermano? Vinieron solitos y se subieron al arca. Y algo más, yo pienso que hubo muchos más milagros, porque esos animales son salvajes, y para mantenerlos ahí calladitos ese tiempo que duró el arca, hermanos, para mí que Dios los puso somnolentos de alguna manera, ¿verdad? Si no, hermano, aquella arca hubiera sido un pandominio, como dicen en inglés, ¿verdad? Una locura. Pero para mí que Dios hizo que, no sé, ya ve cómo el oso se va a invernar. Por meses el oso se queda calmadito, no se mueve, no sale, no hace mucho. Dios quizá le puso algo ahí a esos animales para que aguantaran un poco ahí mientras que pasara todo esto. Bueno, pero eso es solamente un comentario. Así que al igual que Noé, nosotros tenemos la capacidad, hermanos, pero tenemos los recursos para construir nuestras casas sobre la roca firme. Qué dichoso se debió haber sentido Noé, ¿no? Que al menos en el arca volteaba y estaba su esposa. Al menos en el arca volteaba y estaban sus hijos. Al menos en el arca volteaba y estaban sus nueras. Ojalá que nosotros, al llegar con Dios, que nosotros y nuestros hijos también se nos dé la bienvenida a ese lugar. Algunos principios, hermanos, bíblicos donde un hogar que muestra donde un hogar donde Dios es primero. En un hogar donde Dios es primero, hermanos, ahí se escucha, se lee y se comparte la palabra de Dios. Ayer recibí la visita efímera, rapidito, de su hermano Wilfredo, ¿verdad? Y nos quedamos a platicar un rato. Entre otras cosas, platicábamos de varios temas. Que él me decía, hermanos, que yo no soy de leer. O sea, yo escucho, yo analizo, sí busco, pero por mí mismo yo no soy de leer. Entiendo eso, ¿verdad? Entiendo que hay personas que aprendemos de diferentes maneras. Hay quienes sí tenemos que leer, otros solamente escuchando, ¿verdad? Otros necesitamos otras visualizaciones para poder aprender. Pero mi punto en este versículo, en este primer punto, hermanos, que en un hogar donde Dios es primero, debe de compartirse, debe de enseñarse, debe de hablarse de la palabra de Dios. Yo les he dicho a ustedes, hermanos, que yo he entrado en hogares cuando vamos a otras series a predicar y nos invitan a comer los hermanos. Tiene unas salas muy hermosas con unos armarios hermosísimos, repletos de colecciones de todas las películas.
Y, oh, hermano, aquí tengo la de Cantinflas, del 1 al 20, la de Pedro Infante, tengo la de... Y acá de este lado, acá están todas las canciones, hermano. No estoy diciendo, hermanos, que nos vayamos a una montaña y no veamos una película o escuchemos una canción. No, no es lo que quiero decir. Lo que estoy diciendo, ¿a qué le damos prioridad? ¿No cree usted que sería diferente que ese hermano tuviera los libros, hermanos, que hablen de palabra de Dios? Para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para el matrimonio. ¿Tiene usted en la casa algún libro que ha comprado sobre el matrimonio cristiano? ¿Tiene un libro que hable de cómo crear los hijos según Dios? Entonces, ¿de qué estamos hablando? En el lugar cristiano, hermanos, debe de hablarse. Y está el Deuteronomio 6, 1 al 14, ya lo hemos parafraseado. Amarás al Señor tu Dios, repetirás esto a tus hijos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Porque si tú lo haces, voy a traer sobre ti todos estos males. Si queremos que nuestros hijos conozcan a Dios y lo que Dios ha dicho, la palabra de Dios debe ser leída con regularidad. Hermanos, no hay un sustituto para esto. Lo que los hijos escuchan de los padres, eso es lo que les va a impactar más en su corazón. Porque son sus padres. Así que no descuiden y desaprovechen el tiempo que tienen al estar educando a sus hijos. Y nosotros que somos abuelos, cuando tengamos nuestros nietos, que pasemos tiempo con ellos, pues aprovechemos con mayor razón el tiempo también. Ayer en una llamada que nos hizo nuestro hijo mayor, platicamos un rato y todo esto, y se asomó Amy Miranda ahí y le dice Isaac, ¿qué libro han leído ustedes últimamente? El libro de Dios. Y los niños van a decir la verdad. Dijo, no he leído ninguno. ¿Por qué? Dile a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos. No me lo han leído. Yo me sentía así chiquito, ¿no? Como que, porque era un videollamada. Dile a abuelito y abuelita que te lean un libro. Sí. Porque sí usamos tiempo para enseñarles las tareas, ayudarles. Pero queremos un hogar donde Dios more y sea primero, ¿verdad? Vamos a gastar un poquito de dinero. ¿Cuánto puede valer? ¿$12? ¿$10? Un librito que hable de Dios. Otro beneficio, hermanos, la evidencia donde Dios es primero, en ese hogar se va a valorar la verdad. Proverbios 23, compra la verdad y no la vendas, dice la escritura en Proverbios 23. En un hogar donde Dios es primero, se va a valorar esa verdad. Y cuando hablo de valorar, hermano, es que, bueno, sí, nuestros hijos nos van a pedir cosas, nos van a pedir permiso para ir aquí, para ir allá, para hacer esto. Tenemos que decir, bueno, sí, mira, Roberto, está bien lo que quiere hacer, no hay mucho de malo, pero mira las compañías, mira la asociación, mira lo que van a hacer ahí como cristiano. ¿Tú te vas a sentir a gusto estando ahí? O sea, no es un rotundo, no, es abrirle la cabeza. Recuerda, no eres una persona igual del mundo, eres un cristiano. Este hogar quiere ser un hogar cristiano. ¿Te vas a sentir contento rodeado en un ambiente así? En un mundo, hermanos, que suprime la verdad, es esencial que la palabra de Dios se considere inmutable. Es decir, tenemos que hablar de la palabra. Esta no cambia, es inmutable y es inamovible, es una roca, esto no se mueve. La palabra de Dios es así. Sí, hermanos, hay gente que detiene la verdad. Mire lo que dice Romanos 1:18. Pablo, escribiendo a los hermanos en Roma, les dice que hay gente que detiene con injusticia la verdad de Dios, y esto es un mal muy terrible, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. Hay gente que no quiere que la verdad salga.
y la reprimen, la someten, la esconden. En un hogar donde la palabra donde Dios es primero, la verdad tiene que ser sostenida, tiene que ser vista, tiene que estar hablada. Compra la verdad y no la vendas. Aunque te digan esto, no vendas tu alma. El enemigo te va a ofrecer mucho dinero, te va a ofrecer una buena amistad, te va a ofrecer un buen cargo, te va a ofrecer un buen trabajo para que vendas la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Es inmutable, es inamovible si quieres un hogar donde Dios es primero. Debemos ayudar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestra pareja a comprender que sin la verdad no hay salvación. Jesucristo dice en esos dos pasajes, Juan 8, 31, 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sin la verdad no hay salvación, queridos hermanos. Y si nuestros hijos no van a ser educados en la verdad, entonces los vamos a perder. Y a muy pronto. Hay hogares que lloran, hermanos. Hay madres hoy criando hijos sin las reglas de Dios. No les importa. Los entregan al mundo. Y los que sufren muchas veces son los abuelos, que todavía tienen algo de prudencia. Los esposos, número 3, en un hogar donde Dios es primero, los esposos, tanto el padre como la madre, el hombre como la mujer, deben cumplir con sus roles. Y aquí sí voy a leer un poquito para que nosotros, porque aquí vemos varios matrimonios, algunos jóvenes, otros a media edad y otros ya más maduros, pero no dejamos de ser matrimonios. Y en ocasiones, hermanos, le decía yo a Becky ayer que es cierto en lo que el dicho dice, que a los 50 las enfermedades se asoman, pero no nada más las enfermedades. Comienzan así a flotar ciertas circunstancias en muchos matrimonios donde no hay mucha fortaleza. Dice uno, wow, mira esto, lo que está pasando aquí, lo que está pasando allá. Hay que tener cuidado con nuestro matrimonio. Hermano Wilfredo, hermano Carlos, hermana Mercedes, hermano Manuel, hermana Becky Basilio, hermano Jairo, hermano John, hermana Evelyn, Darcy, Alex, hermano Isander. Tenemos que cuidar nuestros matrimonios, ¿sí? Tenemos que cuidarlos, porque el enemigo es lo que anda destruyendo. Fíjese lo que dijo Pablo en Efesios 5, comenzando el versículo 21 en adelante. Esto habla completamente sobre el matrimonio, con ciertas alegorías que Pablo presenta, comparando la iglesia en una relación matrimonial con Cristo. Pero es muy acertado. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¡Pum! El primer mandamiento. En el matrimonio tiene que haber un sometimiento mutuo. Si no quiero someterme a lo de mi cónyuge, ya estoy mal. Tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre. Ya está hablando de una unidad. Hay que someterse ambos. Olvídense del mundo entero. Ustedes dos. A ustedes dos les estoy hablando, dice Pablo. Sométanse el uno al otro. Busca cómo agradar a tu cónyuge, a tu pareja. Tú como mujer, tú como hombre, busca cómo agradar a tu pareja. Entiende tu rol dentro del matrimonio. Mira lo que Dios te ha dado. Mira lo que Dios espera de ti. Verso 22. Ahora particularmente habla de la mujer. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En uno de sus roles principales que Dios da a la mujer, a lo mejor no le gusta mucho eso, hermana Daniela, pero uno de los roles principales es someterse. El hombre a la mujer al hombre. La razón que digo esto, ¿verdad? Por la posición que tomó la hermana, y es una broma, yo pienso que no piensa así. La razón que digo esto, hermanos, porque hay muchos jóvenes hoy en día
que dicen, eso de someterse no dio resultado. La cultura machista es un pecado, y yo creo lo mismo, que la cultura machista no es lo que Dios estaba pidiendo, porque en la cultura machista existió muchos abusos, y precisamente los versículos que vamos a leer son para que nosotros terminemos con los abusos. Ni la cultura machista ni la cultura feminista son las que Dios está pidiendo. Dios pide una cultura en donde ambos, para empezar, tienen que estar sometidos el uno al otro. Y en los roles que Dios va a dar, le dice a la mujer, usted por favor aprenda a someterse, a sujetarse a su propio marido como al Señor. Verso 23. El marido es cabeza de la mujer. Si acaso la mujer preguntaba, ¿y por qué? Y ponía así las manos en la cintura. ¿Y por qué? Bueno, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pero ¿quién puso al hombre de cabeza? Dios. Recuerde lo que dije hace rato. Este es el diseño del matrimonio según Dios. Y en el punto que presenté anteriormente les hablaba que muchos desdeñan, desechan, no quieren ver el matrimonio que Dios ha creado. Por eso estos versículos no entran en la mente de ellos, porque no creen en el diseño matrimonial que Dios dio. Pero no hay otro diseño matrimonial para el hombre. Este es el único. Si queremos que Dios sea primero en mi hogar, si queremos ser felices, si queremos agradar a Dios, este es el único diseño. Así que pilas, y más vale ponernos a trabajar en el matrimonio, hermanos y hermanas. La razón que te tienes que someter, mujer, es porque Dios dijo que tú tienes que someterte a tu marido. Como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre en tu matrimonio es cabeza de usted. Verso 24. Así que como la iglesia está sujeta, es el complemento de la oración, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En cuánto? Sí, en todo, como dice la palabra del Señor, en todo. Ya pasamos de la cultura machista, pero no me diga que no, hermanos. Hoy estamos viviendo una cultura feminista. Yo les he preguntado a varios de ustedes en lo particular, y no me da pena decirlo, ¿verdad? Cuando estamos solos, les pregunto, hermano, ¿en verdad no creen ustedes que en ocasiones yo pienso que la mujer está pasándose los límites? Porque lo agarramos de broma y ya hemos hecho chistes. Es que en mi casa la que manda es mi vieja. Mi mujer, lo que ella diga. ¿Cuántos no hemos dicho eso? Y está mal dicho. ¿Cómo que en la casa lo que la mujer me diga? Lea este versículo a ver si es cierto que lo que la mujer me diga en mi casa es lo que tengo que hacer. Ella no es la cabeza. Entonces dejemos de bromear con eso. Ahora, vuelvo a repetir, ni el abuso ni tampoco el feminismo. Vamos a continuar para que Dios ponga las paredes donde deben de estar, y entonces todo se verá mucho más fácil. Esa es la razón, hermanas, por qué tienen que someterse. Ahora, así como habló de las casadas, ahora viene con los hombres. Maridos, verso 25. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dos palabras claves cuando habló de la mujer, cuando dice casadas, la primera cosa que les pide es sujétense. Cuando habla de los maridos, la primera cosa que nos pide es amen. Porque lo que más batallan las mujeres en el matrimonio es sujetarse. Y lo que más batallamos los hombres en el matrimonio es amar a las mujeres. Como dice, no, hermano, yo amo a la mía. Sí, la amas a tu manera. Pero el versículo dice que la amemos como Cristo amó a su iglesia.
Y ahí cambia todo el cassette. Yo también digo que amo a Becky, pero a mi manera. Pero si yo sigo leyendo el versículo 25, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué tan entregado estoy yo a mi esposa? ¿Qué tanto la amo para servirla como Dios sirvió a la iglesia? ¿Sí? Estas dos palabras son fundamentales, hermanos. La mujer batalla para someterse, el hombre batallamos para amar a la mujer como Dios nos pide. Pero no termina Pablo ahí. Después viene hablando ya de la iglesia para santificarla. Todo eso tiene que ver con el amor que nosotros tenemos que darle a nuestra esposa. Un amor para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto está hablando de la iglesia. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Ahora vuelve otra vez al matrimonio, verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. No que el versículo 26 y 27 no hablaran del matrimonio, sino que presta la alegoría de la iglesia. Sin embargo, lo que está ahí, en la manera en que Cristo pudo presentarse a la iglesia tan gloriosa, es porque la amó de una manera distinta. Mi esposa puede tener mucha honra y mucha gloria en mí, de parte mía, si la amo como Dios me dice que la ame. Cuando Salomón escribió acerca de la mujer virtuosa, dice la escritura que a esa mujer en la puerta sus hijos la honran y la gente la admira. ¿Sabe por qué? Porque es una mujer que se siente segura, que sabe que tiene el respaldo, el amor, la protección, el cuidado de su esposo. Y lo que a veces en nuestros matrimonios nuestras esposas dejan de sentir. Verso 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dice Pablo, hermanos, tú no puedes aborrecer a tu esposa. Si dejas de cuidarla como Dios cuidó a la iglesia, estás hablando de que no la cuidas, de que no la amas. Y nadie puede aborrecer a su propia carne. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y sus huesos. Somos uno, recuerde. Cuando nos casamos ya vinimos a ser una sola carne. No puedo aborrecer a mi mujer. Verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, escucha el versículo 32 y 33. Grande es este misterio, mas yo lo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, ¿qué cosa? Respete a su marido. ¿Ve las dos palabras esenciales? Otra vez Pablo no quiere abandonar el tema sin decirnos: ama a tu mujer como Dios amó a la iglesia. Y a la mujer dice: ¿sabes qué? Usted respete a su marido en todo. Si queremos que Dios sea el primero en mi hogar, debo de sostener estas verdades inamovibles, inmutables. Así que tenemos tarea, tenemos trabajo, el uno para con el otro, queridos hermanos. El núcleo familiar, la familia nuclear, es ahora una minoría. Pero es muy importante, hermanos, que el esposo cumpla con su papel de líder, de proveedor en el hogar. Y eso nos ha pasado. Hemos dejado de liderear. Entonces la mujer comienza a tomar un papel protagónico. No digo que el hombre siempre tiene que decidir todo sin contar con la mujer. Eso no se hace. Eso es parte de cómo debe el hombre dirigir.
Pero otro rol que Dios le da al hombre es de proveer. Proveer significa trabajar para mantener su familia. Muchos hombres hoy en día se la pasan teniendo hijos, pero no quieren aportar. Los hombres somos responsables de proveer para nuestra esposa y para nuestros hijos. Eso es algo que Dios nos pide a nosotros. Pero hoy en día este tipo de diseño de parte de Dios no se hace caso. Y por eso hay matrimonios con muchos problemas, que muestran evidencias que Dios no está siendo tomado en cuenta. Ambos, hombre y mujer, necesitamos comprender las necesidades de su cónyuge y atender esas necesidades como no sirviéramos a nadie más. Yo debo de vivir para mi mujer y ella debe de vivir para mí. Así. Tanto así, hermano, tanto así. Cristo vivió para su iglesia, la iglesia vive para Cristo. Así que ve aquí. Hay que vivir el uno para el otro. Ponernos atención en lo que Dios nos ha pedido. Finalmente, hermanos, ya se me fue el tiempo. Otros principios más, aunque se los voy a leer solamente. Los padres deben vivir como ejemplos de Cristo. En el hogar los niños van a imitar, hermanos, lo que los padres hacemos. Si yo quiero que mis hijos sepan qué es la honestidad, el respeto, el amor, el dominio propio y la fe, la mamá y el papá tienen que ser quienes les enseñen primeramente eso. Enseñar a nuestros hijos la honestidad. ¿Qué es ser honesto? ¿Qué es ser íntegro? Los hijos deben de aprender de papá y de mamá esas grandes verdades. Pero luego, ¿qué es lo que usted va a hacer cuando tiene que tomar una decisión correcta, que no es difícil? Los niños son toda una esponja y todo lo ven, especialmente cuando llegan a 3, 4 años. Te dicen todo. Suba a Miranda al carro y siéntela en su asiento. ¿Y qué le va a decir? ¿Me abrochas? Y cuando no la abrochamos dice, ¿por qué no me quieres? ¿Por qué no me cuidas? Y apenas tiene 3 años, 4. Los niños dicen todo. Así que nosotros, hermanos, tenemos que ser un ejemplo para ellos. Otra cosa, crear límites para la familia. Eso me hubiera gustado tener más tiempo, pero cuando hablo de crear límites para la familia, no es solamente para los niños, es para toda la familia. Me refiero, hermanos, a tener nosotros medidas de no pasarnos todo el día en estas cosas, de no pasarnos todo el día en este aparato. Poner límites en el hogar para los esposos, para la familia también. ¿Cuánto tiempo vamos nosotros a usar esto? Ya. Poner límites. Hay muchas fotos en internet donde está toda la familia en la sala, ¿no? Está papá y mamá y 3 hijos. Y están ahí todos sentados alrededor, pero cada uno está con un aparato. O sea, están ahí, pero no están ahí. Nadie se habla a sí mismo, porque cada quien está conectado con quién sabe quién. Sí, pasan el tiempo juntos, solamente físicamente, porque no hay comunicación, no hay enseñanza, no hay una relación. Son grietas que se ven en una familia. Y ese tipo de familia, hermanos, usualmente no va a soportar cuando soplen ríos
y vengan esos fuertes vientos, la casa caerá y será grande su ruina. ¿Por qué? Porque dijo Dios: el que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El Evangelio necesita ser compartido en el mismo hogar donde nosotros vivimos. La palabra amor, pecado, salvación, redención, confesión, fe, arrepentimiento, bautismo, en mi casa no deben ser palabras extrañas. Mis hijos deben de saber lo que eso significa, porque en mi casa se habla de Dios. Ellos necesitan saber lo que significa salvación, pecado. Los miembros de la familia tienen que ayudarse unos a otros a llegar al cielo. En Juan 1:40 al 42 dice que cuando Andrés vino descubrió al Mesías, dice el versículo, déjenme leer solo, Juan 1:40, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42, dice la palabra del Señor así. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué hizo Andrés con su hermano? Fue y le trajo. Los familiares tenemos que ayudarnos uno al otro a llegar al cielo. Andrés acababa de escuchar a Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés dijo: yo voy a decírselo a mi hermano. En un hogar donde Cristo es primero, hermano, donde Dios es primero, se habla de Dios, se comparte el Evangelio, especialmente con nuestros propios hermanos y familiares. Solo así estaremos edificando una casa sobre la roca, en un monte, hermanos. Solo hay un fundamento que puede resistir las tormentas en esta vida y perdurar hasta la eternidad. Ese fundamento en nosotros, más que Cristo, según Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Este es Cristo, la piedra reprobada para muchos, pero para Cristo, para Dios, ha venido a ser cabeza del ángulo, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, como conclusión, construyamos nuestros matrimonios según el diseño de Dios. No se olvide, o no nos olvidemos, mejor dicho, de lo que dijo el gran rey David: en vano trabajan si Jehová no construye. En vano edificamos si Jehová no construye, hermanos. Así que tengamos cuidado. Usted, ¿sobre quién está construyendo su hogar? Sería una pregunta muy buena para que nos llevemos todos y cada uno de nosotros a nuestro hogar. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, dice la Escritura, que penetra hasta las coyunturas, hermanos, y discierne los pensamientos del corazón. Ojalá que en esta mañana eso haya hecho en su vida, al menos lo ha hecho en la mía. Sí, yo estoy predicando, pero no soy sordo a lo que digo. Sé lo que estoy diciendo. Y la palabra me ha hinchado, me ha llenado. Y me ha clavado unas cuantas espinitas que debo recordarme para trabajar en mi matrimonio. Si quiero que en mi vida y en mi matrimonio Dios sea el primero. Gracias por su atención. Que Dios me los bendiga.